Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro estudio del libro de Romanos. Gracias a Dios por este tiempo, porque podemos juntarnos como cada noche. Para poner en contexto, nosotros ya hemos avanzado 7 capítulos del libro de Romanos, pidiéndole a Dios que a través de la guía del Espíritu Santo podamos ir entendiendo cada palabra, cada información, cada doctrina que Pablo nos está enseñando. El contexto general, Pablo escribiendo una carta de enseñanza, de doctrina a la iglesia cristiana en Roma, donde había una gran cantidad de gentiles no judíos y también una gran cantidad de judíos convertidos a Cristo. Una carta que tiene un tinte hebreo, un tinte judío, pero sin duda una carta llena de enseñanzas para el pueblo de Dios, para los creyentes. Así que damos la bienvenida para que estés en el contexto. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 8. Estamos ahí. Vamos a hablar hoy día capítulo 8 desde el versículo 1 al 14. Y doy la bienvenida con una introducción tomada de las palabras del pastor Warren Wiersbe, que fue pastor de la iglesia de Moody en Chicago, un hombre del cual he leído bastante durante estos años y me merece mucho respeto. Solamente unas palabras de él. Dice así: si comprendes el libro de Romanos, tendrás la clave para comprender los demás libros de la Biblia. Mejor aún, tendrás los secretos de una vida cristiana exitosa. Warren Wiersbe. Bueno, para mí personalmente te digo, son tan reales estas palabras. El capítulo 6, 7 fueron claves, son claves y serán claves en mi vida espiritual, porque me hicieron comprender cómo yo, siendo un creyente, podía vivir una vida victoriosa delante del Señor. Así que gracias a Dios por estos capítulos, y hoy día agregamos el capítulo 8, que yo he titulado estos 3 capítulos los capítulos de la emancipación. ¿Qué significa emancipación? Significa la liberación del poder de otro, la liberación de la autoridad de otro. Por eso cuando entramos en estos capítulos 6, 7 y 8, logramos entender que hemos sido emancipados de la autoridad que el pecado tenía sobre nuestras vidas. El día en que nosotros pusimos nuestra fe en Jesucristo, fuimos, dice la palabra, lo que hemos leído en los capítulos anteriores, fuimos justificados del pecado. Y esa justicia proveyó para ti y para mí libertad. Así que el capítulo 6 dice: entonces, si eres libre, considérate muerto a la autoridad del pecado. Si eres libre, entonces no dejes que el pecado reine en tu cuerpo mortal. Si eres libre, entonces presenta a tus miembros como instrumento de justicia, de integridad, de rectitud. No presentes más tus miembros como instrumentos de pecado, de iniquidad, de maldad, de impureza. Si eres libre, entonces, capítulo 6 dice, el pecado ya no tiene señorío sobre ti, ya no es tu señor, ya no es tu amo. Ahora ya puedes vivir como un justo para honrar a Dios. ¿Me puedes entender eso, cierto? Ahora la declaración es: espiritualmente ya puedes vivir como un hombre justo para honrar a Dios. Ahora, esas declaraciones, hermanos, no nos dejan exento de la lucha espiritual. Vamos a enfrentar aún una lucha espiritual en este cuerpo mortal, como dice Pablo. Esa lucha se va a acabar el día de la redención, el día en que seamos embestidos de esa nueva, de ese cuerpo renovado y incorruptible, como dice Corintios capítulo 15. Por lo tanto, la lucha sigue vigente, ¿ya? Y me doy cuenta por qué. Porque, como dice Pablo, muchas veces no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso que rechazo, eso que no quiero que esté en mi vida, eso hago. Porque muchas veces no hago el bien que quiero, dice Pablo, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y en ese momento me doy cuenta que aún sigue vigente una ley en mí, que el mal está en mí. ¿Puedo decir que no al pecado? Claro que sí, eres libre. ¿Puedo decir o rechazar la oferta de la seducción del pecado? Claro que sí, porque eres libre. Pero la lucha es real y aún está presente. Entonces la pregunta es, ¿y si la lucha existe aún? Aunque ya tengo libertad de esa lucha, puedo ganar esa lucha. Entonces yo puedo vivir en esta vida espiritualmente. Y ahí yo te puedo decir sí, sí y sí. Y para eso está el capítulo 8. El capítulo 8 es específicamente lo que yo puedo ver aquí tan simple en la escritura. Es el capítulo donde Dios me dice, tú ahora puedes vivir tu vida espiritualmente. En otras palabras, con la convicción que ya tienes y con la declaración que ya has estudiado, tú puedes decidir de ahora en adelante vivir espiritualmente tu vida. ¿Quiere decir eso que nunca tropezaré? No. ¿Quiere decir eso que nunca me equivocaré? No. Quiere decir que ahora tú puedes vivir como a Dios le agrada. Capítulo 8, versículo 1. Mire cómo comienza este capítulo de la vida. Comienza con palabras de éxito. Comienza con palabras de triunfo. Comienza con palabras de libertad. Y el capítulo 8 termina con palabras de victoria. Hermanos, ¿qué dice ahí? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú puedes, hermano mío, caminar en esta vida conforme al Espíritu. Ahora pues, por tanto, concluyendo, resumiendo todo lo que ya sabemos de la justificación y de la libertad, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás tú en Cristo Jesús? Ninguna condenación hay para ti. ¿Estás tú en Cristo Jesús? Entonces tú ya no estás condenado. No hay sentencia de un juez sobre ti. No hay veredicto desfavorable. O sea, hoy tú puedes decir, yo fui en Cristo Jesús declarado inocente. Estás libre. El juez dice, inocente, libre. Ya ha cambiado, hermanos míos, dice Pablo, mi condición delante de Dios. Antes mi condición, antes de Cristo, mi condición era culpable, era condenado al infierno, era eternidad sin Dios. Pero ahora mi condición es inocente. Fue imputada sobre mi vida y sobre tu vida la justicia de Dios. Miren por favor Juan 3, el gran capítulo del Evangelio, precioso capítulo. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3, 16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese era el principio, la venida. ¿Para qué has venido, Señor? Para que el mundo sea salvo por mí. Y aquí viene el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero de tal manera amó, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Así que el que cree, dice, no es condenado, porque creyó. Pero el que no creyó, dice, ya ha sido condenado. El que estaba condenado fue salvado por su fe. Hermanos, volvamos a Romanos 8.
Entonces dice, ahora pues ninguna hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida. Tenemos, hermano, un espíritu de vida. Yo y tú, hermano, que conoces a Cristo, tienes al Espíritu de vida. ¿Por qué? Porque fuimos justificados del espíritu de muerte. Tenemos un espíritu de vida. Fuimos justificados del pecado que nos llevaba a la muerte. En otras palabras, yo puedo decir, tengo vida. Tengo vida. Soy un ser vivo espiritualmente. Lo que antes estaba muerto ha pasado de la muerte a la vida, hermanos. El mismo Espíritu de Dios que creó toda la vida en esta creación, en este universo, como dice Juan, o sea, Génesis 1, 2, que el Espíritu de Dios estaba ahí creando cada cosa en este universo, dándole vida. Ahora ese mismo Espíritu de Dios nos ha dado vida. Por eso yo recuerdo tanto ese corito que decía, tengo vida nueva. Tengo vida nueva. ¿Tú tienes vida nueva? ¿Fuiste justificado del pecado? ¿Pusiste tu fe en Jesús, el autor de la vida? Nadie viene al Padre sino por Jesús, porque yo soy el camino, la vida, ¿cierto? Y la verdad. Así que, hermanos, la declaración de Romanos 8, viva como vivo de entre los muertos. Miren por favor Romanos 6, versículo 13. Ni tampoco, dice versículo 13 de capítulo 6, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, eso lo habíamos visto, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Como vivos de entre los muertos. Hermanos, Romanos 8 nos dice, vivan como vivos. Pueden vivir espiritualmente esta vida porque tienen vida. Eso está diciendo. Por eso cuando recuerdo Juan 10:10, dice, el ladrón vino a matar, a hurtar y a destruir. Eso es lo que hizo el ladrón. Mató, hurtó y destruyó. Pero Jesús dijo, mas yo he venido para que tengan vida. Y esa vida la tengan en abundancia, hermanos. Cuando leo el capítulo 8, yo puedo ver tantas declaraciones en todos estos textos que me ratifican una vez más. Tienes vida, vive como vivo, vive espiritualmente. Si bien es cierto hay una lucha con la antigua naturaleza, hay una lucha contra el pecado que mora en nosotros. Si bien es cierto somos libres de la esclavitud del pecado, todos esos conceptos nos llevan a una declaración, a pesar de cualquier concepto anterior doctrinal. Yo ahora soy desafiado a vivir espiritualmente mi vida. Vivir como un padre espiritual frente a mis hijos. Vivir como un esposo espiritual frente a mi esposa. Vivir como un hombre espiritual en mi trabajo. Vivir como un hermano espiritual en la iglesia. Por eso del versículo 3 al 10 vamos a encontrar lo que yo llamo las declaraciones de vida. Miren por favor, 3 en adelante, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, ¿ya? Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿qué piensan? En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, mira, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. A esta porción va, cada una de ellas va dirigida hacia el mismo punto. En el versículo 3, cuando dice el Hijo en semejanza de pecado de carne, está diciendo, no está diciendo en carne de pecados, porque el Hijo habría sido un pecador y no es un pecador. Es un hombre que vivió 100% como hombre, pero sin pecado. Pero dice en semejanza. Aquel Jesucristo vivió como un hombre, 100% hombre, dice la Escritura, pero sin pecado. ¿Y cuáles son las declaraciones que podemos sacar? Mira, por ejemplo, dice, no te olvides que nosotros ya podemos andar conforme al Espíritu. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vosotros vivís según el Espíritu. Así que, en otras palabras, todos esos versículos que están hablando del mismo tema nos llevan a la conclusión y nos dicen, mire hermano, mire hijo de Dios, usted tiene que ahora en adelante vivir espiritualmente. ¿Y por qué? Porque usted tiene al Espíritu Santo en su corazón, en su ser. Y esto es una obra sobrenatural, es una obra divina que nadie la consigue, que nadie la compra, que nadie la encuentra, sino que es dada por Dios, el Dios soberano. Y aquí vemos las palabras potentes del versículo 11, que encierran toda esta gran verdad que quizás nos cuesta entender como seres humanos. Y dice, y si el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. O sea, si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, ese mismo que levantó de los muertos, después dice a Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo no solamente levantó el cuerpo de Jesús, sino que también levantó el cuerpo de Cristo Jesús, como hombre y como Mesías. Ese mismo Espíritu Santo, ese mismo Dios glorioso y eterno, ese mismo Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? ¿O qué puede hacer? ¿O qué hará? Puede vivificar, nuevamente, darle vida, hacer que la vida brote en vuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Por su Espíritu Santo que mora en vosotros. Hermanos, entonces cuando pienso en ese concepto teológico, en esta lucha que tengo contra el pecado, yo no me enfrento como un hombre, me enfrento como un hombre en cuyo cuerpo mora el Espíritu glorioso de Dios, el mismo que levantó a Jesús, el mismo que vivificó a Cristo Jesús en vosotros. Y ese Espíritu Santo glorioso, el Todopoderoso, el Todo Omnisciente, el Todo Presente, puede vivificar tu cuerpo mortal por su Espíritu. Yo no sé si logra captar, hermanos, el poder que hay en esto cuando uno lo cree. Por eso concuerdo con Warren Wiersbe cuando dice, el que logra comprender bien la carta de Romanos puede comprender toda la Escritura, pero a la vez tiene la clave para vivir una vida exitosa.
¿Exitosa quiere decir sin tropiezos? No. ¿Quiere decir sin errores? No. ¿Quiere decir perfecta? No. Quiere decir una vida en plenitud para agradar al Dios que lo llamó. El versículo 12. Así que, o sea, si tú tienes todo este conocimiento y este entendimiento en tu corazón, entonces tú puedes llegar a esta conclusión. Así que, hermanos judíos de Roma, creyentes, hermanos gentiles de iglesia en Roma, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, en otras palabras, hermanos, nosotros no estamos endeudados con la carne, no tenemos obligación para con la carne, para que tengamos que vivir según la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu que está en vosotros hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, cuando la palabra dice que el Señor vino a darnos vida y en abundancia, y yo pienso hay muchos creyentes que teniendo vida viven como muertos, y teniendo vida en abundancia viven con vidas muy pobres espirituales, y eso me ha sucedido. He luchado con una vida en abundancia. ¿Por qué, hermanos? Porque si yo vivo conforme a la carne, voy a estar muerto, voy a estar separado de Dios, voy a andar enemistado con Dios. Pero si yo por el Espíritu Santo que mora en mí, que es Dios mismo, yo hago morir las obras de la carne, hago morir mi impaciencia, hago morir mi orgullo, hago morir mi mente inmoral, hago morir mis pensamientos incorrectos, hago morir mis malas palabras, hago morir mi autosuficiencia. Entonces viviréis. Entonces podrás disfrutar verdaderamente la vida, esa vida para agradar a Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mi pregunta es, ¿eres tú un hijo de Dios? Tú dirás, sí, pastor, yo conocí a Cristo y de ese momento soy parte de la familia de Dios. Amén por eso. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, tú puedes ser guiado por el Espíritu de Dios. Así que es tiempo a partir de hoy que comiences a apropiarte de estas declaraciones y digas, yo voy a vivir como un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tengo vida y la voy a vivir en abundancia. Voy a vivir mi vida espiritualmente. Gloria al Señor por su palabra. Continuaremos del versículo 15 en adelante para seguir en este tema del capítulo 8. Hermanos, el capítulo 8 nos mete en esa vida de victorias, en esa vida donde somos más que vencedores, donde entendemos que nada nos puede separar del amor de Dios, donde entendemos que todas las cosas que le suceden a los que aman a Dios ayudan a bien, porque todos tienen un propósito, tienen un llamado. Gracias a Dios por el libro de Romanos, pero gracias a Dios por la vida exitosa espiritual que nos ofrecen los capítulos 6, 7 y 8. Y bueno, toda la Biblia en realidad. Gracias por este tiempo, hermanos, y te pido que si has dejado de estudiar los capítulos anteriores, intentes retomarlo, porque es la única forma que tú puedas comprender el capítulo 8, el 9, el 10 y todos los demás. Si has venido entendiendo el hilo, la línea de conducción, la línea temática que Pablo quiso imprimir, guiado por el Espíritu Santo, en esta carta a los creyentes en Roma. Gracias a Dios por este tiempo y pedimos ahora al Señor que nos guíe en lo que viene. Padre, gracias por darnos este tiempo para escudriñar con mucha humildad este texto, Señor. No creemos ser
los más preparados, no creemos ser los más instruidos en esto, pero sí creemos, Señor, que el Espíritu Santo, que es Dios, nos puede guiar y enseñar todas las verdades, iluminar nuestra mente y nuestros corazones. Bendiga usted a todos los hermanos presentes y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Y ahora vamos a continuar con lo que viene de la reunión. Bendiciones.